Buenas noches a todos. Estamos con nuestro ciclo de tertulias de la ADA, Asociación Dominicana de Historiadores de Arte. Este año estamos dedicando las tertulias a las artistas, mujeres en el arte. Entonces hoy tenemos el placer de compartir con Rubén Carrasco, que además de ser doctor en medicina, también es artista visual. También es licenciado en Artes Plásticas, Misión Pintura por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha participado en numerosas muestras y proyectos expositivos de grabado, de gráfica, tanto dentro como fuera del país. Ha hecho exposiciones personales, 4. Ha participado en muchas exposiciones colectivas en Santo Domingo, en Santiago, en Cusco, Perú, en Valencia, España. Sus trabajos fueron seleccionados en la 28ª y 29ª Bienales Nacionales de Artes Visuales. También fueron seleccionados sus trabajos en el segundo concurso de arte Juan José Bellapart en 2024 y es afiliado a nuestra asociación. Hoy Rubén está a cargo de la tertulia sobre una de las pioneras del arte nacional, Celeste Bocegil, donde veremos muchas obras inéditas prácticamente de ella, además de las que conocemos, y escucharemos muchos datos interesantes y muy poco conocidos sobre ella también. Así que le damos palabra a Rubén. Gracias por la presentación, buenas noches, gracias por estar aquí. Quiero agradecer como corresponde a la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, ADA, institución de la que me enorgullezco ser afiliado desde el año 2022, cuando un grupo de compañeros realizamos el diplomado que nos marcó por antes y después a partir de ahí. Como bien ha dicho mi maestra Elena Litvinenko, este año 2025 es la tercera versión de estas tertulias que son tan gentilmente auspiciadas por el Centro Cultural Banreservas. Ya 2023-2024 hay inclusive libros que contienen la parte teórica documental de estas tertulias. En este año, dedicada a la mujer en el arte. Es impresionante todo lo que se descubre. Como dice la doctora Gil Fiallo, lo que pasa es que la historia del arte la escribieron hombres y dejaron a las mujeres fuera intencionalmente. Entonces se está redescubriendo todo esto. Vamos a hablar de esta artista extraordinaria que hay datos concretos para demostrar que es una de las precursoras, y subrayo esa palabra, de lo que se considera el arte dominicano. Parece que el siglo XXI es un siglo para desmontar teorías de la ciencia, de la biología, de las humanidades. Ahora, por trabajos arqueológicos de las cuevas que están en la franja franco-cantábrica entre Francia y España, Altamira, Lascaux, la Cueva de las Manos en Argentina, se ha descubierto que muchas de estas pinturas que conocemos como rupestres o prehistóricas fueron realizadas por mujeres. En la Cueva de las Manos se ven manos muy pequeñas que cuando los expertos han medido el tamaño de las falanges dicen no, pero que no son manos de hombre, porque las falanges, que son los huesitos de los dedos, son muy cortos, podrían ser adolescentes. Pero también entonces se ha postulado la teoría de que eran obras de chamanes, que muchos de esos chamanes fueron mujeres. Miren esta obra que se encuentra en Cataluña, esta pieza que se llama La Roca de los Moros, donde se ve una danza y hay numerosas figuras femeninas, solo como una muestra para no utilizar las imágenes que siempre hemos utilizado sobre este tipo de arte ancestral. Entonces, esto ha traído la inquietud
Después con los estudios de artistas como Sofonisba Anguissola o por ejemplo Ilma af Klint, que desplazó a Kandinsky como el pionero del arte abstracto, de la preponderancia de la mujer en el arte, y República Dominicana no escapa de ellos. Hoy yo quiero hablar hoy de Celeste Agustina Woz Ricard, que en realidad es su nombre, aunque luego la conocemos mejor como Celeste Woz Gil, y ella explica por qué utiliza ese nombre, y aquí hay una documentación que no se ha presentado antes, que no está en mis investigaciones documentales, ni en el Archivo General de la Nación, ni en el Internet. Voy a decir de dónde la obtuve, por supuesto, para dar los créditos. ¿Por qué firma como Celeste Woz Gil? A propósito, el nombre Celeste Agustina Woz Ricard es el nombre correcto, el apellido de su padre y de su madre, nacida en 1891 y fallecida en Santo Domingo en 1985. Considerada la primera gran maestra del arte dominicano, dije que era una de las precursoras, el historiador y artista Danilo de los Santos, en sus tomos, en sus libros, Memorias de la Pintura Dominicana, específicamente en el tomo 2, aclara que hay 4 nombres que se pueden considerar preponderantes como precursores del arte dominicano, y estos nombres son Alejandro Bonilla, Luis de Sangles, conocido como Cicito de Sangles, Abelardo Rodríguez Urdaneta y Celeste Woz Gil. Pionera, primicia en muchos logros, tiene prácticamente un decálogo de logros en lo que es la primera, unos 10 puntos, aquí cito los más importantes. El primer estudio escuela en la isla, dirigido por una mujer, a su regreso de parte de su formación en la ciudad de Nueva York, en el 1924, en 1928, instala un estudio escuela en el patio de su casa. Originalmente este estudio estaba frente a lo que es la catedral, y luego entonces en Ciudad Nueva, en la calle Luperón. La primera exposición artística individual de una mujer artista en el 1924, considerada precursora de la modernidad pictórica, junto con artistas de la talla de, por ejemplo, Jaime Colson. Fundadora docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el claustro inicial, cuando comienza la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1942, es la única mujer dentro de 5 profesores. Más adelante vamos a dar unos datos adicionales. Esto es muy interesante, y por esto el término de la osadía, del atrevimiento, de la ruptura. Primera en utilizar modelos vivos desnudos, lo que en lenguaje técnico se llama dibujo del natural, tanto modelos femeninos como masculinos. Y uno dirá, no, pero eso es algo normal. No lo era en la década de 1930, no lo era en la década de 1940, en un Santo Domingo dominado por una dictadura. Y además, activista por derechos sociales de la mujer, como vamos a demostrar en sus actividades feministas y frente a los movimientos de reivindicación de la mujer dominicana. Primero quiero aclarar que aparecen algunas incongruencias cuando se buscan los datos sobre su fecha de nacimiento. En ocasiones aparece 1890. Aquí he traído un recorte del registro parroquial de la catedral, que fue donde a ella la bautizaron, que claramente dice ahí, como ustedes pueden ver, que fue bautizada en la Santa Iglesia Catedral el día 5 del mes de julio del año 1891. Y debajo dice que nació Celeste Agustina en esta feligresía 5 de mayo del corriente año. Es decir, que la fecha exacta del nacimiento es 1891, porque a veces cuando se busca aparece 1890. Y como ha dicho Danilo de los Santos, vivió casi 100 años, vivió 94 tantos años, prácticamente 95 años, tuvo una vida bastante larga. Entonces fíjense ese registro que aparece para confirmar que Celeste Agustina nace en el 1891, y esta es la razón por la que el apellido Woz con doble S, luego ella firma como con una sola S, porque esta fe de bautismo
y los que somos generacionales saben la importancia que tiene una fe de bautismo en la República Dominicana. Más poder que un acta de nacimiento del registro civil en un momento determinado. Dice claramente, hija legítima de Alejandro Woz, con una sola S, y Gil, y de María Salomé Ricard, que fueron sus padres. Esa es la razón por la que ella, apegada a esto y venerando a su padre, que fue dos veces presidente de la República, y a propósito, un dato histórico, presidente en una coyuntura histórica entre 1885 a 1887, el presidente más joven de toda la historia de la República Dominicana, con solamente 29 años de edad. Esa es el abolengo, la estirpe de Celeste Woz, pero eso lo vamos a dejar de lado para hablar de su prestancia y de la calidad de la formación y de los aportes artísticos al panorama de la plástica nacional. Un poquito de este mapa cronológico de fechas, ya confirmamos que nace en el 1981. Sorprendentemente, después de su primer mandato, su padre, hay un error aquí, bueno, me disculpan. Sí, 1891, esto lo vamos a corregir. Sorprendentemente, su padre, después de la primera presidencia, lo mandan a Estados Unidos como encargado de negocios y permanece en Estados Unidos en 1896. Y esto va a explicar la razón por la que en un documento autobiográfico ella admite que hizo sus primeros años de escuela en Nueva York, que es donde hace sus primeros pasos en el arte y debuta en el arte. De hecho, para que podamos mantener la coherencia, voy a volver a esta gráfica, pero voy a mostrar que Celeste Woz y Gil dice claramente aquí, y aquí hay un dato importante, ¿verdad? De que salió de Santo Domingo cuando tenía 7 meses de nacida. Esto es de su máquina de escribir, que toda esta documentación aparece registrada, como comentábamos fuera del micrófono, en la antología que realiza el Palacio de Bellas Artes en el año 2016. Entonces vuelvo al registro cronográfico y tenemos que en 1896 hace un paso por Estados Unidos y estudia la escuela primaria en Estados Unidos, y es estudiando en la escuela primaria donde dibuja un lagarto embalsamado con tal exactitud a la edad de 7 años que esto le mereció, siendo una niña de 7 años, un reconocimiento por parte de sus maestros. Luego el presidente Alejandro Woz y Gil es exiliado en 1903, segundo periodo presidencial que duró apenas unos meses, y este exilio entonces hace que se vaya con toda la familia a ese París del principio del siglo XX. Era apenas una adolescente, tenía unos 12 años. Imagínense una adolescente que ya se había expuesto a las enseñanzas de Abelardo Rodríguez Urdaneta, llega a ese París de 1903, de esa época, y se expone a la vida parisina, a los museos, al arte de esa época. Esto crea una inquietud en ella. En ese sentido, vamos a escuchar a Danilo de los Santos cómo se refiere a la estadía de Celeste Woz y Gil en París. El volumen, por favor. Vamos a devolverlo para que lo veamos de nuevo. ¿Tenemos volumen? Sí. ¿Qué mejor escuela que los museos y el París mismo? Es decir, ese tratamiento que ella tiene en su pintura del claroscuro tiene que ver con los pintores renacentistas, tiene que ver con los pintores románticos, que sobre todo conjugan su obra con esa modalidad, especialmente de Rembrandt. Entonces París es la escuela donde inclusive seguramente tuvo la experiencia de ver pintores parisinos como Modigliani. Como dice Danilo de los Santos, qué mejor escuela que los museos. En una jovencita de 12, 13 años, una adolescente que ya a los 7 años de edad en la ciudad de Nueva York recibe un premio
por haber dibujado un lagarto con tal exactitud que sus profesores se asombraron. Luego, según datos históricos, en el 1912 llega a la capital del Oriente cubano, a Santiago de Cuba, y recibe orientación nada más y nada menos que del maestro don José Joaquín Tejada Revila, un gran maestro del arte cubano en la capital de Oriente, en Santiago de Cuba, que se había formado en Europa, entre España, los Países Bajos, en el mismo Francia, y que era un paisajista excepcional y tenía un arte muy parecido a la llamada escuela de Barbizon, que son los pintores del paisaje de la zona francesa de Fontainebleau. Entonces, en Santiago de Cuba dura aproximadamente 9 años. En este momento también estaba en Cuba, que se había mudado de la República Dominicana, Luis de Sangles, que llegó a Cuba en 1904, y según los datos que tenemos, además de José Joaquín Tejada, que era el profesor de Celeste Bossi Gil y la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Cuba, a partir de 1945, en honor a él, toma su nombre y así se llama hoy día, Escuela de Arte José Joaquín Tejada, Escuela de Bellas Artes de Oriente, José Joaquín Tejada. También fue su director nuestro Cicito de Sangles. Es decir, que muy probablemente, además de este gran artista cubano, recibiera orientaciones de José Joaquín Tejada y de Luis de Sangles. Miren cómo ella, en sus datos autobiográficos, dice claramente aquí: mi bien recordado y querido profesor don José Joaquín Tejada, estudiando claramente, como dice, en Santiago de Cuba. Y aquí vamos a leer textualmente las declaraciones de la misma Celeste cuando dice: de esta época, refiriéndose a Nueva York, no olvidaré nunca la satisfacción tan grande que experimenté mientras estaba en el Colegio de Monjas Santa Úrsula en Nueva York, y con nada más 7 años de edad, cuando me entregaron el primer premio de dibujo por haber copiado del natural con toda exactitud un lagarto embalsamado. O sea que era una verdadera virtuosa del dibujo desde temprana edad. Y entonces luego está con este gran artista que es admirado de toda la plástica cubana, José Joaquín Tejada Revila, y con el mismo Luis de Sangles. A propósito de esta obra, que data de 1903 y es parte de la colección del Museo Bellapart, está la entrada donde se ve a su padre en su segundo periodo caminando por el ala norte de la catedral en una factura evidentemente neoclásica. Ese es Luis de Sangles, el original de esa obra. Tenemos los permisos para presentarla gracias al Museo Bellapart. Se encuentra entre la sección de arte de los precursores dominicanos. En este periodo cubano, en 1912, su primer retrato es de su padre. En 1912, el primer retrato de modelo del natural, donde se ve al expresidente en un perfil con una figura muy tiesa, muy seria, con este típico cuello a la usanza, lo que se llama el cuello de pajarilla. Esta obra data de 1912 y se llama El general Alejandro Bossi Gil. Es el primer retrato del natural del artista. Posteriormente, entonces, se traslada a Nueva York. Esta es una foto de 1903 de Art Students League de Nueva York, la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York, 1903, donde se ve que por la tradición parisina que tenía el Art Students League, ya hacían modelos del natural. Y esto es lo que aprende Celeste en Nueva York. Fíjense donde se ve la modelo viva y donde están haciendo dibujo del natural. Me resultó muy interesante este dato, muy práctico, donde ponen las sillas al revés para poder utilizarlo como caballete. Sí, me pareció excelente eso. Fíjense que ya, como una tradición adoptada de la Escuela de París, que se dibujaba en el natural, el Art Students League es fundado originalmente por pintores que se formaron en Europa. También hay esta tradición de dibujo del natural. Celeste Bossi Gil entonces dura dos periodos en la ciudad de Nueva York. Uno que va de 1922
a 1924, que es cuando regresa a Santo Domingo, y otro periodo más decisivo que va de 1928 a 1931, donde dura 3 años dentro de la escuela para perfeccionarse, como ella misma admite en sus datos autobiográficos. De esta época de Nueva York, este famoso autorretrato, donde la fecha, las obras hablan, a veces hay datos que los pasamos por alto. Fíjense que en el margen superior derecho, la obra está firmada Nueva York 1930. Este autorretrato es de su segundo periodo. La escuela de Nueva York y la escuela cubana le enseñaron a Celeste a pintar del natural, con una soltura, con una exactitud, con un parecido físico increíble, pero además captando la parte psicoemocional del retratado, que es una de sus grandes virtudes. Esta obra, que es un autorretrato muy famoso, cuando buscamos o hacemos una investigación, un research sobre Celeste Bossy Hill, aparece inmediatamente, es propiedad de la familia Bossy Hill, quienes gentilmente me recibieron en su casa para este trabajo de investigación. En el 1939, nuestra artista tiene la dicha de que por su calidad artística, una obra suya fuera incorporada a la Feria Mundial de Nueva York en un libro que publicó la empresa IBM, International Business Machines, la famosa IBM de tecnología, a raíz de que esta empresa dedicó un libro que se llamaba El arte contemporáneo de 79 países, donde entre los diferentes países que esta empresa tenía negocios, utilizó artistas icónicos de cada uno de esos países. Y miren aquí donde les traigo la portada. Arte contemporáneo de 79 países, en inglés, Contemporary Art of 79 Countries, de la IBM. Y en la parte que corresponde a Celeste Bossy Hill está esta obra que se llama El vendedor de Andullo, de 1939. Esta obra se encuentra en la colección del Art Museum of the Americas, el AMA, que luego la IBM donó posteriormente. Fíjense que en una hoja bastante sepia hemos tratado de realzarla para que ustedes puedan leer. Dice República Dominicana, y esta presentación va a quedar a disposición de la ADA para, si quieren luego, poder ampliar algunos detalles. Algunas de estas cosas, bueno verlas con lupa, sobre todo en algunas obras. Hay datos muy interesantes. La introducción a este trabajo está mencionando a Alejandro Bonilla, está mencionando a Abelardo Rodríguez Urdaneta y a Celeste Bossy Hill. Y esta foto que utilizan para el catálogo es una foto muy conocida. El vendedor de Andullo es la obra de 1939, y miren la foto, perdonen, vamos a ver por dónde andamos. Aquí está la foto, que es la misma foto del catálogo, que es una foto realmente que data de sus años de estudiante en la Liga de Nueva York. Y lo sabemos porque debajo, aquí, como si fuera un sello de agua, dice Senior. Y Senior es la clasificación en la educación norteamericana para referirse a un estudiante de último nivel, que generalmente puede ser un cuarto año. Celeste Bossy Hill se pasó 5 años en la formación académica en Nueva York. Miren la obra, en inglés se llama The Tobacco Vendor, o el vendedor de Andullo, y hay un análisis del uso del tabaco en la colonia como una tradición, incluso desde nuestros ancestros, como un energizante y como un estimulante. Esa obra se encuentra nada más y nada menos que en la colección de arte de las Américas. Entonces, a su regreso, seguimos aquí, 1922-1924, entre la Liga de Estudiantes de Arte y la Academia Nacional del Dibujo en Nueva York. A su regreso en el 24, instala este primer estudio escuela en Santo Domingo, pero inquieta. En el 28 decide volver, y aquí seguimos con un error técnico. 1828 a 1831, entonces se localiza en el Art Students League para poder completar su... Les prometo que al terminar inmediatamente vamos a corregir. Ahí
Ahí está bien, la 1928-1931, correcto. Muy bien, en el Art Student League. Entonces, ¿qué sucede cuando ella llega a Santo Domingo e instala su estudio escuela? Miren, esta fotografía, que es de la colección Conrado, que aparece cuando vamos al Archivo General de la Nación. Este austríaco de origen judío que vino entre los inmigrantes, llegó finales de 1938, 1939. El nombre de él era tan difícil pronunciar que le pusieron Conrado. El nombre era Kurt Schnitzer, un nombre alemán, médico, xilografista y fotógrafo, y llegó a República Dominicana con su cámara, y todas estas fotos en blanco y negro en papel de gelatina son de la colección Conrado, que gentilmente ha dispuesto para los que quieran investigar en el Archivo General de la Nación. Esta es doña Celeste en su estudio escuela en su casa. Esta escuela, que fue la Academia de Pintura y Dibujo, estuvo funcionando del 1931 a 1942, porque Abelardo Rodríguez Urdaneta fallece en 1933, y su academia, la Academia de Abelardo Rodríguez Urdaneta, estaba más dedicada al tratamiento de la escultura, a la enseñanza del dibujo y de la escultura. Abelardo Rodríguez Urdaneta se considera el primer artista multidisciplinario de la República Dominicana, considerado entre algunos círculos una especie de Da Vinci dominicano. La misma Celeste estudia escultura a su regreso a Nueva York con Rodríguez Urdaneta, y esta academia está vigente hasta la formación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Miren aquí, este registro: Rafael Leonidas Trujillo, Celeste Bossi Gil, profesora de la Escuela Nacional de Bellas Artes, fechado por aquí el nombramiento 3 de agosto de 1942. En ese mismo 1942 es donde se inaugura la Escuela Nacional de Bellas Artes por la gestión de Rafael Díaz Nice, a propósito, psiquiatra, gestor, un hombre intelectual, diplomático, que a él le agradecemos, y a los inmigrantes españoles. Este es el nombramiento. Celeste Bossi Gil fue la primera maestra de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y no solo la primera maestra, sino nombrada en el claustro profesoral inicial entre los fundadores. Vamos a dejar que Danilo de los Santos lo diga nuevamente. En el núcleo docente con la cual se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes, habían artistas muy notables españoles y europeos como Manolo Pascual, Ausdor, Gauchat, y ella fue la única mujer. Por consiguiente, Díaz Niez se consideró que ella tenía mérito suficiente, formación suficiente y nivel suficiente y experiencia suficiente para ser docente. Y en ese sentido, entonces ella tiene esa importancia de ser la primera maestra del arte dominicano moderna que se incorpora inclusive a la formación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Según el propio Danilo de los Santos, la modernidad pictórica en la República Dominicana tiene 4 figuras claves, y en orden cronológico menciona a Darío Suro, 1937, irrumpe en el panorama, 1937, Giorgi Morel en 1932, Jaime Colson en 1928, 1930 con la Escuela Parisina, y Celeste Bossi Gil en 1924. Es decir, que de los 4 artistas que él considera más influyentes en la modernidad pictórica, Celeste Bossi Gil también es la primera, por razones de edad y de fecha de nacimiento. Esta foto de Conrado, donde se ve a Celeste en las aulas de nuestra Escuela Nacional de Bellas Artes, miren aquí donde aparece, dando instrucciones. Fíjense los modelos escultóricos de los que dibujaban los estudiantes en la Escuela Nacional de Bellas Artes. De estas aulas de la Escuela Nacional de Bellas Artes pasaron por sus manos artistas que son preponderantes en la plástica dominicana,
Gilberto Hernández Ortega, Clara Ledesma, Luigi Martínez Richies, Fernando Peña de Filló, Domingo Liz, Ada Balcácer, Elsa Núñez, entre algunos para citar algunos que fueron alumnos de Woz y Gil. Comenzaba con Elena Litvinenko, que la misma Ada Balcácer, que ya tiene 90 y tantos años, en este documental, que lo pueden buscar en YouTube, documental Celeste Woz y Gil en YouTube, tenemos ahorita el link para que lo puedan ver. La misma Ada Balcácer da el testimonio de que Celeste Woz y Gil es su alma, el alma de la enseñanza pictórica de ella misma. Entrando un poquito ya en su producción artística, se destaca en los tres grandes, en los renglones tradicionales de las bellas artes: dibujo, pintura y escultura. En la pintura realiza bodegones, paisajes, escenas costumbristas, como esa famosa pintura del mercado. Pero el fuerte de ella, y por lo que más le conocemos, y la ruptura, es a nivel de los retratos y a nivel de los desnudos, tanto masculinos como femeninos. Esta obra es una obra que hizo recordando su estadía en Nueva York. Son los techos de los edificios de Nueva York. Estos edificios hechos de estos ladrillos, ¿verdad?, de color siena. Los techos de Nueva York, y fíjense los tendederos. La tradición también de Santiago de Cuba, en la enseñanza de Santiago de Cuba, tiene que ver mucho con el paisaje del Caribe, también la pintura de los modelos del natural. En cuanto a los retratos, no solamente hay un fuerte parecido físico, un retrato que es casi una terminación fotográfica con este acabado tan impecable. Además, esta actitud del retratado, donde se puede ver el aspecto psicoemocional, sino también que los ejecuta en diferentes posiciones: frontal, de perfil, 3/4. Varía las posiciones como si se divirtiera haciendo los retratos. Ella misma admite que el retrato y la figura humana son su más grande debilidad. Aquí he traído algunos retratos. Miren aquí, por ejemplo, esta obra es de la colección de la familia Woz y Gil. Francis Woz y Gil me permitió fotografiar algunas de las obras. Tienen 38 obras, la familia Woz y Gil, 38 obras en su poder, en su colección. Y La Dama del Collar Verde, que es una obra que está expuesta ahora mismo en el Museo Bella Parra. Esta Dama del Collar Verde es de su época en Nueva York, y todavía aquí tiene un poquito de ese tenebrismo que recuerda el claro oscuro de Rembrandt. Cuando ya comienza en la década del 40 y de los 50 en Santo Domingo, entonces estos retratos adquieren otra dimensión y otro enfoque de la luz y del color. Miren el parecido físico. Esta es una foto disponible en el Archivo General de la Nación de su padre, el expresidente, que a pesar de que el retrato de 1912 en Santiago de Cuba tiene más edad, miren cómo se nota el parecido y la postura. Es decir, que el dominio es fotográfico, es decir, el dominio del retratado y del natural. No hay un calcado, es con el modelo en vivo, es una verdadera virtuosa del dibujo. El retrato de la abuela de 1940, esta obra es impresionante porque, a pesar de ser en tonos neutros y además en tonos de grises y en tonos oscuros, podemos leer todo el brocado del vestido de la abuela. Un crucifijo en la mano derecha, la Biblia entreabierta en la mano izquierda, la actitud senil, los detalles de la lámpara del fondo, el arco de medio punto en esta casa prácticamente colonial. Sí, la artritis de las manos. Sí, gracias, Miguel. La actitud de las manos, inclusive, como médico, ahora voy a hacer un comentario sin que llevemos esto hacia el lado
de la anatomía médica, porque esto es anatomía artística, fíjense que las articulaciones entre una falange y otra se ven engrosadas las articulaciones. Esto es típico en personas octogenarias. Hasta ese detalle es capaz de tomar. Miren, ustedes ven que la articulación del índice se ve gruesa a ese nivel. Esto es típico por una condición que sucede en los octogenarios, que es lo que se llama la osteoartritis. Las manos se van engrosando. No quiero hacer esto anecdótico, pero conversando con su sobrino nieto, Francis Bossy Hill, me dice, a esa obra, en una exposición, en la ficha le pusieron el retrato de la abuela, pero realmente esa es Doña María Ricard, viuda Bossy Hill. Y yo le dije, ¿tú estás seguro? Me dijo, totalmente seguro. En este momento ya una señora anciana y enviudada. Por eso me dijo, ese es el retrato de Doña María Salomé Ricard, viuda Bossy Hill. De este lado, su ama de llaves. Vuelvo y digo, no es anecdótico, pero son vivencias que tengo que aprovechar de la entrevista que tuve con Francis Bossy Hill. Esta era su dama de compañía. Esta ropa se la prestó ella, su propia ropa, para poderla retratar, porque era una muchacha humilde. Me llamó mucho la atención como artista los botones de la manga que quedan en el plano frontal. Es como si hubieran pegado un collage a la obra. Es el virtuosismo del dibujo del natural. En un acercamiento de este mismo retrato podemos ver pinceladas libres. Fíjense que está fechado en 1948. Una visión muy peculiar como artista. Esta misma modelo la vamos a ver en otro retrato más adelante, figura humana, no tanto un retrato, en su camita, ya en el momento, al parecer, de irse a acostar, porque he comprobado que ella utilizaba varios modelos, el mismo modelo en diferentes retratos. Fíjense cómo se ve la pincelada, suelta, libre, un óleo aplicado prácticamente a la prima. Todas estas obras son en óleo. A la prima es que no se aplica en veladuras, no se aplica suavecito, capa por capa, sino que se mezcla el óleo con la linaza y ahí mismo se da la pincelada con la precisión de que lo que tú das, eso es lo que va a quedar. Entonces fíjense este retrato de 1948. Es importante reconocer que en los retratos la mayoría tienen un semblante un poco introspectivo, cuasi triste. Recuerden que es la época de la dictadura. Lo mismo me pasa cuando veo las obras de Belazanetti. En el cerro, el castillo del cerro, en la loma de las afueras de San Cristóbal, hay una obra de Belazanetti mural sobre una fiesta campesina, una fiesta de merengue, y todos tienen el rostro triste. Era una manera de poder también con el arte expresar lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces la mayoría de los retratos tienen una actitud bastante ensimismada. Puede pasar de un retrato pulido, fotográfico, a un retrato más expresivo, con pinceladas más sueltas, como si se estuviera divirtiendo. Inclusive algunos ya se acercan, a pesar de su academicismo sólido y avanzado, más a retratos de carácter expresionista, como estas dos obras, Retrato de payaso y este retrato que se llama Dama del turbante. Se puede ver las pinceladas libres, sueltas. Se divirtió haciendo este trabajo, como diríamos los artistas. Esta es una obra muy controversial, 1940, pertenece a la colección del Centro León. Hay documentación completa solamente sobre este retrato, se llama Autorretrato con cigarrillo. Y esta obra es de 1940, que es la década más prolífica y la década de ruptura de doña Celeste Bossy Hill. La artista se representa a sí misma con el pelo suelto, normalmente utilizaba el pelo recogido o corto,
con una vestimenta muy formal, dada su formación de familia, ¿verdad? El pelo suelto, fruncido el entrecejo, en una actitud desafiante, una mirada frontal donde la luz impacta, ¿verdad?, en un lado del rostro, un cigarrillo de lado, es decir, una mujer artista se representa a sí misma con un cigarrillo, y el fondo es prácticamente fauvista, entre pinceladas libres, brochazos libres de rojo, verde y este traje de cuello ancho tipo sastre. Es todo un desafío a las convenciones de género del momento en el que ella estaba viviendo. Es una ruptura a la marginalidad de la mujer y un reclamo, como quien dice, estamos aquí. Eso es lo que representa este autorretrato con cigarrillo de 1940. Los desnudos. La gran ruptura de Celeste Bosigil es precisamente en este género. Imagínense esta mujer en los 30, en los 40, hacer desnudos no solo femeninos, sino también masculinos. En Nueva York lo hacían en la escuela de arte donde ella pasó, pero no en la República Dominicana, bajo el dominio de una dictadura. El dominio de la figura anatómica, de la figura corporal en los desnudos presenta una representación de los volúmenes musculares, una anatomía prácticamente renacentista. La anatomía se puede ver a través de la piel, el escorzo, la tensión muscular, la posición. Veamos algunos de estos trabajos. Desnudo femenino, propiedad del Museo de Arte Moderno. Este desnudo, donde en cualquiera de las posiciones, sentada, acostada, reclinada, flexionada, de espaldas, con un pie estirado, con un brazo arriba, abajo, en cualquiera de las posiciones, un dominio absoluto de la anatomía artística. En ocasiones con atuendos de la época, he visto algunas obras, algunos de estos trabajos, donde coloca este tipo de traje de época y le llama desnudos tipo arabesco. Miren esta obra, se llama así mismo Desnudo con traje arabesco, y este desnudo, propiedad de la familia, en cualquiera de las posiciones anatómicas es una maestra. Esta es una obra muy interesante, Desnudo de mulata, de 1940 también. Esta obra fue presentada en la Bienal de Venecia en el año 2024, en una sección de una exposición internacional dentro de la Bienal, que en italiano se llamaba Stranieri ovunque, que significa en italiano extranjeros por doquier o por todas partes. Gracias a la gestión del Museo Bella Paz se llevaron 3 artistas, y uno de los artistas fue Celeste Bosigil con este retrato de mulata. Fíjense la actitud corporal, los pliegues del abdomen debido a la posición, y miren la fecha, 1948. Esta obra la vamos a retomar de nuevo. Hay algo interesante, porque además de las representaciones, no hay una discriminación de la etnia. Es la primera artista que en la representación del retrato o del desnudo exalta la etnia local, el mestizaje, el negro, la mulata, y lo lleva prácticamente a un nivel excelso. Desnudos masculinos, igualmente. Fíjense la anatomía de la obra que ustedes tienen a su derecha, que estuvo expuesta, no sé si todavía sigue, en la Casa del Cordón, es propiedad de la colección del Banco Popular, Desnudo masculino de espaldas, donde se pueden ver los grupos musculares. Parecería un trabajo de Miguel Ángel Buonarroti casi. Miren, los grupos musculares a nivel de la escápula, la tensión en el brazo, en el tríceps, la pantorrilla. Fíjense cuando coloca otra posición, una pierna estirada. En los trabajos de los pies,
Bossy Hill manejaba con un entusiasmo casi obsesivo la figura humana, dibujos de diferentes partes, como nos enseñan en la academia, 20 manos, 30 piernas, partes del cuerpo como ejercicios, para luego poder lograr todo esto en óleo del natural. Estas obras son de la década del 40 y no hay una intención mórbida, no hay un morbo en los desnudos. En ninguno de los desnudos usted lo ve y no le da una impresión morbosa. Hay un erotismo suave, hay una representación casi idealística de la figura humana, y en el caso de los hombres el sexo no está representado para evitar crear el morbo. Esta es la misma joven que aparece en el retrato. Este trabajo también es de León Jiménez, es la misma mulata, se llama Joven Mulata con vestido rosa. Miren dónde está la camita de una sola plaza, y aparentemente es una ropa que ya se va a acostar. Me imagino que por las anécdotas que he compartido con la familia, ella le dijo: quédate así en esa posición que te voy a pintar. Su afán por el dibujo de la figura humana, las representaciones, el retrato, era tal que ella le decía a la gente: ven que te voy a pintar. Hasta que cumplió una edad avanzada, ella misma admitió que ya no veía tan bien, y entonces dejó de hacer lo que más le gustaba, que era representar a la figura humana. En este sentido me voy a permitir leer de sus datos autobiográficos lo que ella misma dice para que nosotros podamos interpretar. Cuando ella dice aquí: no sigo ninguna escuela especial. En realidad mi arte no puede hablarse de escuelas. El artista debe encontrarse a sí mismo y expresar su forma, con forma propia, sus emociones. Mi preferencia es la figura humana, el retrato especialmente. No podría decir cuáles autores han influido en mi cultura artística. He leído mucho, he asistido a conferencias numerosas, he visitado con devoción y determinación los museos y galerías de arte. Todo esto y mi fuerte vocación por la pintura, manifestada, como lo he dicho, desde muy temprana edad, han formado mi conciencia artística. Fin de la cita. No se queda ahí. Dije que eran los 3 renglones de las bellas artes. En materia escultórica aprendió con el maestro Rodríguez Urdaneta. Las esculturas parecen dibujos llevadas a 3D. Modelo mulata de 1940. Vuelvo y le digo, hay un realce de la etnia nuestra. No se trata de pintar blanquitos, se trata de la persona simple, de la persona común, y eso es también una primicia en el arte de Bossy Hill. Esta modelo mulata yo le he llamado en lo personal la Venus mulata, haciendo una analogía con la Venus de Milo, que fue encontrada en lo que sería el mar Egeo con los brazos rotos. Coincidencialmente, los brazos rotos de la Venus de Milo coinciden exactamente con la altura de las mamas, de los pezones, que en la posición ideal deberían estar a la parte media del brazo. Cuando ustedes tengan la oportunidad, vean la Venus de Milo, que los brazos se rompieron justo a la altura ideal de la posición de los pezones. ¿Por qué le llamo la Venus mulata? Bueno, sencillamente porque la mano derecha del apoyo se rompió en el proceso aparentemente de calentar la pieza, porque es terracota, ¿verdad? Tierra cocida en italiano, barro cocido. La mano derecha se rompió y me hizo recordar a la Venus de Milo. Es una pieza de 14 pulgadas de alto, 21 de largo. Otra está en el Museo Bellapar, pueden ir a ver cuando gusten. Desnudo femenino. Sorprendentemente,
cuando me acerqué a la ficha es un vaciado en yeso con una pátina, parece bronce. Vaciado en yeso con pátina, parece un bronce. Aproximadamente 1940, no exactamente 1940, circa 1940, 29 pulgadas de alto por 37 de largo, 18 de profundidad. Miren inclusive en este vaciado en yeso cómo puede representar el movimiento de la pañoleta. Y en la espalda me llamó muchísimo la atención que produce en la reproducción la deformidad característica cuando una persona se apoya sobre los glúteos. Cuando una persona se apoya sobre los glúteos hay una ligera deformidad hacia un lado de los glúteos. E inclusive miren cómo logra representar la zona del sacro, del hueso sacro, a ese nivel, al final de la columna. Es decir, una representación magnífica también en escultura. Sorprendentemente, estas tres piezas están en la misma sala. Una museografía maravillosa tiene la presentación del Museo Bellapar por etapas desde los precursores del arte dominicano y nos va llevando en un recorrido prácticamente mágico. Y están las tres, no sé si fue a propósito, porque en verdad son la misma modelo, en tres representaciones diferentes y en 3 años distintos. La mulata de la Biennale di Venecia es la misma mulata de la pieza de terracota y la misma del vaciado en yeso, según mi apreciación. Aquí traigo solamente para poder comparar algunos datos morfológicos. Fíjense, la nariz un poquito ensanchada, con poca proyección, es decir, lo que la gente llama en buen dominicano el palote de la nariz está aplastado, es típico de nuestra etnia, una nariz bastante mestiza, bastante ancha, pómulos sobresalientes y el peinado al estilo helénico como una especie de llevar la figura local, étnica local, elevarla a un nivel de las bellas artes. Este pelo es el mismo estilo de peinado, es la misma modelo en los 3 puntos con diferentes edades, solamente que la figura del 1948 ya tiene casi 10 años más. El mismo busto, la misma modelo, en este caso sin el peinado recogido tipo griego o helénico, y es la misma modelo representada en las 3 ocasiones. El hecho de que la Academia Poderosa de Celeste Bosque Hill no es lo que ella decide por voluntad, no significa que no tuviera la preparación y el conocimiento de estas teorías de vanguardia. En los 30 en Nueva York ya comenzaba la Escuela de Nueva York, comenzaba la Escuela de Nueva York que desplaza a la Escuela de París y comenzaban las nuevas influencias del surrealismo y de las vanguardias, porque muchos de los principales protagonistas de la vanguardia se mudan a la ciudad de Nueva York. Fíjense esta obra inusual que se llama Alegoría del Descubrimiento. No sigue el trabajo típico de Celeste. Este video, para que ustedes vean, en la Alegoría del Descubrimiento es una cabeza prácticamente cercenada de un español, porque los taínos no fumaban pipa. Tenían el rito de la cojoba. La cabeza está apoyada en una ventana de un muro aparentemente colonial sobre un capote rojo con un sable. Debajo en el suelo, lo cual es muy significativo, están las 3 carabelas, miren aquí. Las cadenas rotas en señal de liberación y un coco seco. Son datos que, y miren la firma, ¿sí? El coco seco, y fíjense que la hoja de la palmera de coco está a contraluz, normalmente es verde, está representada oscura. Es una verdadera sátira al daño de la colonización, es una crítica a lo colonial. Esta obra se llama Alegoría del Descubrimiento. En otras ocasiones
en otros trabajos que por razones de no extenderme mucho no voy a presentar aquí, el retrato tiene una pincelada más suelta, como si fuera una intención de desdibujar la figura que es típico del expresionismo. Perdón, del 56. Sí, correctamente. ¿Dónde está la obra? Está en la sala de Francis Wosi Hill, sobrino nieto del artista que gentilmente obtuve su contacto por la intermediación de Mirna Guerrero. Me dio mucho trabajo, sí, que me recibiera, pero fui bastante insistente. Esta obra también se presentó en... ¿La quiere ver de nuevo? Interesantísima, ¿verdad? Todas las veces. Esto es una tertulia, esto es abierto, podemos presentarla de nuevo. Disculpen, vamos a poner el video. Ahí está. Es un óleo sobre tela de 56 pulgadas de alto por 39 de ancho. Una crítica. Miren dónde se ve la carabela en el suelo, un cuadrito medio escondido, medio cubierto y las cadenas. Me hace recordar ahora, me surgió eso ahora, justo ahora, que la Estatua de la Libertad es la diosa Libertas, que significa freedom o libertad en inglés. Y mucha gente no se ha dado cuenta que a los pies de la Estatua de la Libertad hay unas cadenas rotas. Me hace recordar eso ahora, estas cadenas en el suelo, la cabeza prácticamente cercenada y la mirada de espanto de la cabeza, es decir, la mirada de espanto, de decepción, de fracaso, esos ojos como con la mirada perdida, como quien dice, no logramos lo que queríamos. Es una obra muy poderosa. ¿Por qué la firma Wosi Hill? Porque el nombre es con doble S. Bueno, en el mismo registro parroquial, mírenlo ahí, Wosi Hill, intencional o no, la declararon con una sola S y uno se llama como uno lo declara. En el hospital donde yo me formé como cirujano, siempre nos reíamos porque por la bocina llamaban al encargado de mantenimiento, Jackson 5 Delgado. Un curioso artista, curioso, un día lo agarré de marca, ¿de verdad tú te llamas? Y me dijo, sí, es que mi padrino estaba borracho cuando me fue a declarar. Uno se llama como uno lo declara. Wosi Hill, y así ella afirma. Ella misma dice, yo me llamo Celeste Agustina Wosi Ricard, pero firmo Celeste Wosi Hill, en honor a mi padre. Parece que la admiración por su padre era muy sólida, muy cercana. Que mi padre a su vez se llamaba Alejandro Wosi Linares, pero adoptó el apellido Hill porque él se quedó huérfano y lo crió un tío en Santiago que era apellido Hill, y él en agradecimiento se quitó el Linares y se puso Alejandro Wosi Hill. Poético y maravilloso, ¿verdad? Esa es la verdadera historia, lo que yo he dicho, la historia tras la historia. Por eso firma Wosi Hill. En muchas ocasiones el segmento de la G que desciende lo utiliza como uno de sus firmas. Vamos a ver eso en muchos lugares. Vuelvo y le digo, si se interesan por la obra de ella, tomen una lupa y busquen detalles en las obras, son muy interesantes. Miren, esa es una vista de el Salón La Cúpula, donde mi admirado amigo y artista Miguel Ramírez hizo muchas museografías. Esta antología, esta selección de obras presentada en el 2016 fue maravillosa. De hecho, pueden buscar documental Celeste Wosi Hill, va a salir este documental de 21 minutos en YouTube. Aquí, háganle una foto para que puedan escribir exactamente el enlace. Cuando entren a este enlace van a tener el catálogo completo en el portal ISU, que
que es una especie de revista en línea, de catálogo en línea. El catálogo en físico está en el Museo Bella Par. Pude revisarlo. Un catálogo de lujo completo. Pero si ustedes introducen este enlace, van a tener acceso al catálogo, con todas las imágenes, con todas las críticas, las fotografías. Solamente este pie en yeso, ella era de su propiedad, yo lo utilizaba en sus clases para la enseñanza del dibujo. En cuanto al compromiso social, como activista por los derechos de la mujer, es pionera también, porque es una artista de ruptura para su tiempo. En el 1927 entra a formar parte de este club llamado Nosotras, con otras grandes mujeres de la historia dominicana, como Abigail Mejía, Delia Weber, que fue su alumna. Aquí debería estar Ilonka Nacidí Perdomo, que es una experta en temas. Hay que quitarse el sombrero de Ilonka. Sobre los viajes de Barcelona a Santo Domingo de Abigail, intelectual, murió muy joven. Luego, este club Nosotras deviene en la AFD, la Acción Feminista Dominicana. Miren aquí la bandera y el logo, y miren dónde está Celeste. Celeste sobresale porque además físicamente era muy alta. Y además esa postura bastante formal. Dice Fernando Peña de Filló en uno de sus testimonios, ella no era muy dada a hacer muchos elogios. No era muy dada a reírse ni a hacer muchos elogios. Cuando yo le dije que me iba para Madrid, dice Fernando Peña de Filló, me dijo, qué pena que un artista de tu categoría se vaya a convertir en un pintor español. Y yo le dije, no, yo vuelvo. Como en efecto así fue. Pero ella misma pudo haberse convertido en una gran artista. En Nueva York, en 1939, el vendedor de andullo, con una formación sólida, respetada por sus maestros, Dumont, y maestros que venían del arte parisino. Luego, sí, hay una gran marcha que está documentada también en el Archivo General de la Nación. Esta acción feminista dominicana pasa a ser el movimiento de las sufragistas. Miren de nuevo a Celeste Bossi Gil, que luchan por consolidar el voto femenino. 1942 es un año clave. Y entender la llegada de los inmigrantes, no solo españoles, porque aquí vinieron alemanes. George Hausdorff es alemán. Aquí vino Erwin Waterpan. Aquí vinieron italianos, aquí vinieron franceses, aquí vino mucha gente. El mismo Conrado era austríaco. Logran consolidar el voto femenino en 1942, el mismo año de la formación de la Bienal. Estas mujeres son las verdaderas, le llaman así las sufragistas, el grupo de las sufragistas, las que lograron que la mujer dominicana pudiera ejercer el voto en el año 1942. Artista de ruptura y precursora de la modernidad pictórica, me permito leer esto que escribí: desafiar las limitaciones de género, ser pionera en logros sociales para la mujer dominicana, amplia formación y enseñanzas a artistas clave del panorama nacional. Era una verdadera asidua. El lema del Art Student League, de la Liga de Estudiantes de Arte en Nueva York, se lo tomó muy en serio. El lema de la Liga de Estudiantes de Arte es una frase latina que aparece por primera vez en los escritos de Plinio el Viejo: nulla dies sine linea, ni un día sin un trazo. Y según Plinio el Viejo, historiógrafo natural, lo escribió en honor a un artista griego llamado Apeles de Colofón. Una
afición por mover la mano, por el dibujo, por la anatomía. Quiero finalmente, antes de concluir, que se quede esto que me lo tomé para mí, me lo he tomado como artista también en serio en los últimos años. El artista debe encontrarse a sí mismo y expresar con forma propia sus emociones. Yo pienso que el artista no debe hacer algo para satisfacer a los demás, sino para satisfacerse a sí mismo, llevar su propio discurso, y eso fue lo que hizo Celeste Bossi Gil. Al final de esta conferencia quiero agradecer la gentileza del Archivo General de la Nación. Sorprendentemente, yo fui con mascarilla y todo, igual. Muchos de estos archivos ya están digitalizados. Se puede acceder a AGN, hay todo un portal en servicios y se pueden descargar. Ya se está modernizando. Cuando hice, Miguel, la investigación para la pieza del cráneo con el Larimar, que fue a buscar el libro llamado Bohío, que fue el Archivo General de la Nación, en ese tiempo, todavía a inicio de la pandemia, en el 20, finales del 19, 20, todavía no estaban digitalizados, pero ya sí. Quiero también agradecer a este sobrino nieto, que yo también pensé que era más viejo, tiene un año menos de edad que yo. Alejandro Bossi Gil. Miren la sala de su casa donde él recibe a uno. 3 desnudos y el retrato de la consorte, de la acompañante. Este Alejandro Bossi Gil me permitió entrevistarme, me hizo anécdotas. En conversaciones más ligeras, estas anécdotas serían una maravilla. Pero esto va a quedar grabado y queremos que tenga la rigurosidad, el rigor, ¿verdad? Y gentilmente, no debo dejar de mencionar a la maestra Mirna Guerrero, que me colaboró bastante. El Museo Bellapar tiene una documentación exquisita, una hemeroteca, donde me dijo, habla con la asistente y dile que te busque lo que tenemos. Me trajeron de documentación estos archivos autobiográficos, escritos en su máquina de escribir, recortes de periódicos del Listín Diario de 1916, 1918, que hay que agarrarlo así para que no se desmenucen en la mano. Y a todos ustedes también, y por supuesto a mi ADA, de la cual soy miembro del año 2022, por esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Creo que es el momento para preguntas y para... Pregunten lo que ustedes quieran, que como decíamos en el hospital, lo que no me sepa voy a escribir libros. No, prometo ser fiel a lo que he investigado. Modero yo, detrás del otro. Lo mío es simplemente un comentario que cabe destacar también que, aparte del dominio de la anatomía en sus trabajos, tanto en los dibujos como en la pintura y la escultura, también cabe destacar en la pintura el colorido caribeño, como lo retrató, que son colores ya muy contrastes, muy intensos y muy intensos como suele ser el Caribe. Eso es válido destacar. Claro que sí, es una pintora dominicana. En Santiago de Cuba también es caribeño. Comenzó ahí el color, pero se consolidó en la República Dominicana. Por eso los primeros retratos tienen ese tenebrismo, como se llama, ese estilo Rembrandt, entre el claro y oscuro, pero ya después adquieren esas dos obras, que son la portada del afiche promocional. Fíjate el color que tiene. Sí, sí. Es correcta tu observación. La señorita. Bueno, yo también quiero destacar que cuando se lee
llega con toda esa influencia y todo ese conocimiento de fuera, de su vivencia y todo ese conocimiento a través de que ella ha experimentado el museo y toda esa cosa, viene con toda esa nueva ola disruptiva a ser docente aquí en la Escuela Nacional de Bellas Artes, siendo ella en esa época a las señoritas y a las damas de la sociedad y de la época era que se le incitaba buscarle un oficio del arte, digamos, lleven a danza, ballet, la pintura. Entonces llega ella con estos desnudos, que eso no se permitía, y sea un alboroto de aparibámonos. O sea, los papás sacaron a sus hijas huyendo también de la escuela, hubo un vacío y llamó mucho, claro, la atención en esa época, porque ver esos desnudos y toda esa controversia, hay que situarse también en el tiempo, es un desafío en el tiempo y la época. Por eso utilizamos este título, osadía extemporánea, algo que está fuera del momento en el que ocurre, avanzada para la época. Claro, ¿no? Gracias por tu comentario. Primero. Sí. Rubén, primero quiero felicitarte, y cuando escuchaba tu ponencia, digo, wow, qué importante es la investigación a fondo y fijarse en los detalles, porque verdaderamente yo nunca me había detenido con el tema de su nombre y por qué encontramos esa firma cuando verdaderamente aparecen muchos libros con doble S y otra cosa que creía que de Celeste Bocigil ya muchas cosas se han dicho de ella. Y verdaderamente con esta ponencia tú nos sorprendes, a mí me sorprendió mucho la obra de esa alegoría al descubrimiento. Es decir, yo hubiese visto esta obra por ahí y digo, no, eso no puede ser De alguien de la generación del 80, ¿verdad? No. Y verdaderamente que en la investigación siempre hay cosas que uno encuentra que son fabulosas y verdaderamente te felicito. Muchas gracias. Sí. La presidenta y luego la dama. No, en el orden. déjame. La dama y luego la presidenta. No, presidente. En ese autorretrato que hizo, con esa forma también fauvista, estilo un poquito fauvista, estaba retando y estaba en cierta manera empoderando a las mujeres en la época, esa rebeldía. Entonces, toda esa obra y el empoderamiento de la parte social, política, yo diría que fue un gran empuje para todo esto que se vivió. Y lo de la alegoría me parece súper interesante, el retrato que acaba de mencionar con lo del Caribe. El Caribe es único. El Caribe, por el poco que tiene abajo y la forma pueden venir diferentes cosas, pero el Caribe tiene una vida tan personal, tan auténtica, tan diferente, que inclusive colonizadores, pero aquí hay la mezcla y se siente eso de una manera diferente. Entonces, cuando mencionó eso de Coco me pareció interesante, y la palmera atrás, un poquito oscura, A contraluz, sí. A contraluz por lo que pasaba, pero el coco era como, mira, esto es el Caribe, esto no importa que ustedes vinieron y hicieron, el Caribe tiene esa vida propia. Y me puso a pensar, me parece súper interesante. Gracias. Gracias a ti. No, Rubén, lo más interesante de tu exposición, excelente, es que cuando se hace una investigación así seria, se pone un trabajo como tú lo has expuesto, como que eso le reordena a uno la cabeza y lo pone a reflexionar y a pensar y a detenerse en cosas que tal vez uno, viendo la obra de Celeste, conociéndolo un poco, uno no había pensado. Eso te lo agradezco muchísimo, porque nos pusiste a pensar en determinadas cosas. Por ejemplo, yo pensaba mientras tú ibas exponiendo, iba conectando una serie de informaciones. El hecho, por ejemplo, de que Celeste haya tenido la oportunidad de viajar, conocer museos en Europa, en los Estados Unidos, todo eso indiscutiblemente
la nutrió y la puso en contacto con lo que estaba pasando en el arte, en los principales circuitos artísticos en esos momentos. Pero también hay un detalle muy interesante. Ella estudia en la Liga de Estudiantes de Nueva York y hay toda una serie de coincidencias con relación a otras personalidades que también estudiaron allí, como el caso de Ada, por ejemplo, que además fue discípula de Celeste. Y coinciden porque esa osadía, esa libertad con la que ellos asumieron la creación y por lo que Celeste entra de lleno en la modernidad, se debe, entre otras cosas, a esa formación que tuvieron, además de las experiencias de los viajes y de ese contacto con lo que estaba pasando en el mundo del arte. Porque la Liga de Estudiantes de Nueva York fue una escuela siempre, y todavía existe, que fue muy abierta en la formación de los artistas. No fue esa escuela estrictamente academicista, sino una escuela que incluso a los estudiantes podían, que se formaban allí, elegir libremente sus materias. No había esa rigidez. Sigue siendo así, maestra, actualmente. Sí. Entonces, eso por un lado tuvo que haber influido muchísimo en la obra de Celeste, y por otro lado también en Cuba, específicamente en la Escuela de Santiago. Si uno la compara con la Escuela de San Alejandro, que fue la primera academia que se formó en Cuba en 1916, es una escuela mucho más libre también. O sea, su pensum, su programa de estudio era, y además Alejandro Bonilla también era un artista con una formación muy abierta, muy amplia, muy cercana a asumir todas estas rupturas con la modernidad tempranamente para nuestro contexto, porque eso venía pasando hacia rato, ¿no? Entonces, creo que me puse a pensar en todas esas cosas que son muy interesantes, porque evidentemente, aunque ella tiene conocimientos académicos, anatómicos, tradicionales y demás, lo que nos lleva a pensar en Celeste, y que tú lo has señalado con respecto a una de las precursoras de la modernidad, es precisamente esa libertad, no solo en el aspecto de elegir los temas, de enfrentar el desnudo, de trabajar con desnudos del natural, sino en el concepto mismo de la obra, la pincelada, lo monomatérico de su obra, el acercamiento al expresionismo y a otras corrientes de vanguardia, esa libertad con que ella se movió en el contexto nuestro, porque hay que tener en cuenta que era un contexto muy, muy cerrado en esa época, Trujillo y todo lo demás. Pues con tu exposición realmente nos pusiste a pensar en todas esas cosas, ¿no? Muchas gracias Te lo agradezco a usted por sus palabras. De hecho, en la investigación entré a algunos portales de actualmente la Escuela de Santiago de Cuba. Con todas las limitaciones existentes, todavía siguen trabajando tanto lo clásico como lo postmoderno. Siguen haciendo pintura y dibujo de caballete del natural, pero también siguen trabajando cosas muy, muy novedosas en Santiago de Cuba actualmente. Sí. Andaba buscando, yo no cogí un vuelo para Santiago de Cuba. Mire, déjeme decirle de verdad, para que ustedes vean y yo sé que aquí estamos entre personas de mucho rigor. Yo tengo un amigo, colega, que fue alumno mío en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se fue a hacer cirugía a Santiago de Cuba y vino hace un año. Y yo le dije, ¿tú tienes algún contacto en Santiago de Cuba que me investigue algo? Y él me dijo, desafortunadamente la persona que estaba allá que podía ayudarme no está. Pero, según las investigaciones, quedaron obras de ella en la escuela. Sería interesante algún día ir por allá. Inclusive, en la Liga de Estudiantes de Nueva York hay una obra de ella cuando ella era estudiante, aparte de la IBM, que está en la colección de las Américas. El catálogo que originalmente era impreso de la Liga se llama Línea. Lo pueden buscar por el aforismo de Plinio. Nulla dies sine linea.
Exacto, que no pase un día sin una línea. Y ella misma dice en sus notas autobiográficas, pero interesantísimas, están en la hemeroteca de Bellepar, que una obra de ella se quedó allá, en la liga. ¿Cuánto daría yo por ver ese trabajo? Porque pienso que al final el rigor es tratar de conectar todas estas cosas y que creen una secuencia lógica que pueda dialogar con sus contemporáneos, con sus discípulos. Hasta Celeste Bocigil, en la factura era romántica y neoclásica. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con Danilo de los Santos cuando dice que él menciona 4 dentro de los precursores, ¿verdad? A Alejandro Bonilla, a Luis de Sangles, a Abelardo Rodríguez Urdaneta y a Celeste Bocigil como los principales precursores del arte dominicano. Y de la modernidad pictórica, menciona 4 también. Suro, Georgie Morel, Colson y Celeste Bocigil. Es de 4 en 4. Esa obra está expuesta allí todavía, acá en la exposición. En el Museo Taíno Casa del Cordón, que propiedad de la del... doctora María Elena Ditré, esa exposición. Pueden pasar aquí. Estamos haciendo promoción para... Desde aquí arriba, antes de bajar, quiero personalmente darle las gracias a Elena Litvinenko y a María Elena Ditré, que un día me dijeron, sí, tú puedes hacerlo. Miguel Ramírez, perdón, María Elena Ditré, como corresponde, y Miguel Ramírez. La verdad que me ha encantado tu ponencia, porque en tan breve lapso de tiempo has podido mostrar de manera global lo que ha sido la biografía de Celeste Bocigil, la exquisitez de su formación, porque hay que decir así que fue exquisita, desde París a Cuba, Nueva York, pero tengo entendido que incluso en Nueva York, esos 2 momentos que tú destacaste, es porque en un primer momento ella fue a la escuela de diseño, que era más clásica, y luego en un segundo momento va a la estudiantil. Entonces ahí ya es una formación más abierta, más contemporánea. Entonces me encanta cómo podemos ver a través de tu ponencia lo inquieta que ella era, no se conformaba y cómo bebió un poco de todo, y eso la llevó, como tú decías, a tener esa frase que terminaba, a tener su estilo propio. O sea, conoció, vio, visitó tanto que le permitió, a partir de esa formación tan exquisita, lograr su propio estilo. Y además rescato algo que también tú destacaste, que me encanta, de la personalidad de Celeste, es su nivel de transgresión, porque era una mujer transgresora en los temas. Me encanta ese retrato con cigarrillo, que es como, aquí estoy, como tú decías, ¿verdad? Me encanta, y también el tema de la negritud, en un momento que no se hablaba pues de esos temas. Entonces, yo te felicito. Creo que en tan poco espacio de tiempo has logrado darnos esa visión global de lo que es y la importancia de la figura de Celeste, no solo como mujer, sino como artista, que se merece un sitial preponderante en el arte dominicano. Así que gracias y de verdad te felicito. A ustedes por su comentario. Eso está grabado. Sí, se enviará el link por YouTube, por la ada.org, la compañera. Aquí está en el chat, ¿verdad? Del grupo del diplomado, por ahí se manda también. Miguel. Ya que estamos hablando de diplomado, Celeste, además de artista, ¿verdad? Tú mencionaste su faceta de profesora, y ella ha formado muchas personas, muchos artistas dominicanos, y quiero destacar 2 mujeres también, transgresoras también, con su estilo muy personal también, que eran Clara Ledesma y Ada Barcaza. Así mismo. Miguel. Bueno, vamos a ver. Me quiero permitir un comentario con la cercanía de nuestra amistad.
si te sientas aludido por lo que voy a expresar de manera personal. Lo primero es, quiero agradecer a la asociación, porque aunque no he estado presente en todas las conferencias, realmente es un verdadero banquete cada vez que uno viene a ver una conferencia y ver la mirada de nuestros artistas precursores. Porque regularmente los artistas contemporáneos, los artistas que nos sentimos que estamos en nuestro momento ahora, salvo que seamos docentes, creo que tenemos una actitud y una postura irresponsable, como de estar de espalda a nuestro acervo cultural y artístico, porque entendemos que ya eso fue pasado. Sin embargo, por eso quiero hacer el comentario, en tu conferencia, aparte de fascinante y lo mágico que tú eres como conferencista, obviamente los que te conocemos de manera personal, sabemos que tú eres un docente, un catedrático de larga data en la UAS, y no es casual que sea justamente de anatomía en la morgue, es decir, que es una cátedra muy particular de ser un gran observador y de inculcar ese lado de observación en los estudiantes. Entonces, mi comentario va justamente, más que comentar sobre el artista, es esa expertise que tú tienes como artista, como docente, como médico, cómo eso se traslada a tu aval como ente, como artista y como intelectual y como médico. Esa rigurosidad del detalle, creo que eso es sumamente importante para cualquier investigador, para cualquier crítico de arte, para los propios artistas, para los estudiantes, para los docentes, saber inculcar ese rigor del detalle, que fue lo que más me cautivó de tu conferencia. Ese rigor del detalle, en la investigación, pero que no solamente nos lo dejaste ver en investigación, también nos diste cátedra en el detalle, en el cuerpo, en la anatomía, que yo traslado justamente al espíritu creador. Es decir, cuando nos colocamos desde ese ángulo que tú trataste de transmitirnos ese aval de esta maestra de la cultura dominicana, creo que entendemos su pintura no como la pintora nada más, porque si viene otra persona a dar una conferencia, nos da la clásica conferencia de sus pinturas, una historia del arte de sus pinturas, pero la manera, la forma en la que tú fuiste tan metodológico y en ese expertise del detalle hace que realmente conozcamos al artista en sus detalles, en su rigurosidad, en su auténtica personalidad. Entonces quería destacar eso en ti. Obviamente que a nuestra amistad sabemos que es parte de tu rigor, pero que fue realmente lo fascinante de tu gran exposición, esa metodología del detalle. Creo que eso cautiva y hace ver otros aspectos esenciales del artista. Agradecido. Paula y mi experto de la zona colonial, y creo que después de ellos dos concluimos, ¿verdad? Bueno, felicitarte también, Rubén, me parece ha sido una tertulia fascinante, una mirada de la maestra Wosi Gil que nos permite conectar nuevamente con los orígenes, ¿verdad?, del arte moderno dominicano, de la mano de una mujer. Y me encantó cómo presentaste la parte relacionada con Wosi Gil en una dimensión más allá de lo artístico. Wosi Gil como una mujer totalmente comprometida con su momento histórico, con la mujer, un poquito disruptivo si vemos cómo la mujer en ese momento estaba totalmente atada a todas estas convenciones sociales y era imposible que pudiese tener una independencia, unos ideales, y cómo ella luchó, cómo fue sufragista, cómo estuvo en la lucha por los derechos de la mujer, de la votación. O sea, me parece que esto cambia la percepción que podemos tener de las mujeres artistas en ese momento. Y
precisamente estudiando a la maestra Ada Balcácer, cómo ella se conectó de una manera tan impresionante, me refiero a Ada, que entiende que su gran referente histórico para ella como artista fue la maestra Celeste Bustos. Así es. Y cómo esa multidimensionalidad del discurso de Ada Balcácer y de la personalidad de ella como tal, coherente, ¿verdad? Con esa amplitud de su imaginario, fue totalmente tomado de su maestra y cómo lo replica a través de su vida. Pero para nosotros es muy fácil ahora ver de pronto todo esto que hizo Bossy Hill en el sentido de lo social, en el sentido de lo contestatario, porque obviamente no vivimos en esa época, pero fue una mujer supremamente aguerrida, además del medio socioeconómico de donde ella viene, una mujer de familia, cómo realmente se traslada y se va del lado de lo social, ¿verdad? De esa mujer que necesita, de una manera u otra, verse representada en la sociedad dominicana. O sea que totalmente contraproducente, entre comillas, con lo que era la mujer en ese momento. Ella rompe también, no solamente con su arte, sino también con su manera de pensar, con su ideología, y es totalmente coherente. Y me encantó de verdad porque sentí tanto reflejada la visión de Ada, su discípula y su defensora, y cómo ella se ata y dice: mi linaje artístico es la maestra Celeste Bustos, pero mi linaje social, porque obviamente, como vimos y conocemos de la maestra Ada Balcácer, estuvo totalmente entregada al trabajo de la mujer dominicana, de la mujer de una clase económicamente deprimida y desfavorecida, y cómo entregó una cantidad de tiempo y una cantidad de pensamiento y contenido para que estas mujeres artesanas dominicanas tuviesen un medio para elevarse económicamente y culturalmente. O sea que me quedé fascinada, además que la maestra Bossy Hill realmente Gracias. maravilloso, y que haya sido un caballero, Excelente que haya comentario. decidido abordarla, que haya sido un caballero que haya decidido abordarla, como que todavía es lo máximo. Muchas gracias, excelente comentario. A mí, como persona que siempre ha recorrido por la ciudad, hay detalles que me encantan, que los trato de agarrar cuando aparecen. Usted ha dicho uno hoy que me fascinó y que me hizo encajar varias piezas. Así como de rápido nos dijo que ella comenzó su vida frente a la catedral. Ahí estuvo su primera escuela. Exacto. Pues, Y luego fue trasladada a la calle Luperón 54 en Ciudad Nueva. no, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial. Ciudad Colonial. Sí. No, Pero, luego, posteriormente, sí, a la Luperón. sí. Entonces, ahí vamos. Donde ella comenzó frente a la catedral, luego se instaló el Teatro Capitolio. En el Teatro Capitolio se hizo el primer desnudo artístico en el país, no solamente en la ciudad. Wow. Frente a la catedral, el primer desnudo artístico. Están los anuncios de la artista que lo hizo. Usted no está dando un manjar de información. Pero hay un detalle. Cuando el señor Alma, su hijo, de don Alejandrito, vendió después del ciclón David el Teatro Capitolio, porque pasó a ellos ya en los años 50 y tanto, casi 60. Resulta que Alejandro me dice a mí: qué sorpresa, cuando yo vendo el teatro, empiezo con los títulos y tuve que ir donde doña Celeste, porque ella fue la que tuvo que firmar el acto, porque resulta que el Teatro Capitolio, la propiedad, era de los músicos. Excelente, usted nos ha dado un regalo. Y un detallito. Permítame, por favor. Se enriquece y se confirma el rigor de lo investigado, ¿verdad? Y un detallito más. Para yo encontrar la casa, porque aquí se le ocurrió a alguien, no sé en qué momento, cambiar la numeración de las casas de la ciudad.
Y entonces nos volvemos locos buscando dónde estaba la casa número 31, la 24, la fórmula. Y fue con Juan Medina, el pintor Juan Medina, que precisamente fue alumno de Celeste Bossi Gil, el que me llevó a la Casa de la Luperón. La Casa de la Luperón queda en la acera norte, al lado de la Casa Peinado, que es la que tiene las 3 fachadas. La tengo aquí fotografiada, desgraciadamente no la podríamos poner. Y esa casita pequeña está ahí, ahora está bellísimamente restaurada, y debería tener una placa que diga: aquí Celeste Bossi Gil, sería interesante. su primer estudio. No se puede lograr eso con patrimonio. Ada puede lograr eso. Patrimonio simplemente le permite colocar la placa, pero sería ideal. Porque nosotros tendríamos que tener, por ejemplo, que no he podido localizar dónde tuvo su estudio Abelardo. De Bonilla sí lo sé, porque yo trabajo en la misma casa donde Bonilla tuvo su estudio. Pero de Abelardo no he podido encontrar nadie que me diga. Entonces, nosotros perdemos esa parte de la historia de cuáles fueron las casas. Y por cierto, para callarme ya, Juan Medina vive en la casa de Gasco, donde correctamente. Celeste. Él se la compró. Correctamente, totalmente cierto. De hecho, en mi investigación me dice Francis Bossi Gil, no, nosotros los últimos años, yo tenía 15 años de edad, vivíamos en la César Nicolás Penso, esquina Federico Enrique y Carvajal. Yo paso por ahí y digo, no, pero ahí tiene que haber algo de Doña Celeste. Está frente, en la esquina opuesta del VHD, no tengo conflicto de interés, de un banco que hay frente, y doy vuelta y me paro y veo que dice Pinacoteca Juan Medina. Doy la vuelta por allá y veo la zona aparte de la casa, que era como una especie de anexo, que era su estudio, donde le hicieron una casita aparte de 2 niveles, y me dice el sobrino nieto, en esa casita, cuando yo me casé al principio, ahí era arriba que yo vivía y el taller de ella estaba abajo, ahí cuando ella pintaba. Ahí está la casa donde ella falleció a la edad de 94, casi 95 años. César Nicolás Penso, bajando ahí a la derecha, Juan Medina. Gracias por confirmar estos datos, usted nos ha hecho un regalo maravilloso. No puedo, mi directo amigo, dejarlo fuera. Sobre el estudio de Abelardo Rodríguez, estaba frente al Parque Duarte. Una puerta que se ha cerrado, que era una abierta en la esquina, a la casa de los dominicos. No, es la casa de los Báez, donde vivía Genoveva Báez. Ahí, que está la muñeca y la cosa, en la esquina, que se cerró en parte en la reconstrucción. Ahí era que estaba el estudio de Abelardo Rodríguez Larreta, que mi madre, Matilde Villini y Margarita Villini asistían ahí. Maravilloso. Yo hice una mudanza, yo consigo la foto del estudio de Abelardo impartiendo la clase. Gracias. Al final, en la post-conferencia, para que conversen. Gracias. Un momentito. Queremos agradecerles a ustedes su presencia, queremos agradecerles al Centro Cultural que nos acogió de nuevo, ya van 3 años de acogida, y también comunicarles que el 18 de septiembre vamos a tener nueva tertulia. La anterior a esta era de Paula Gómez sobre Ada Balcázar, sus diferentes facetas y sobre todo su labor social y su participación en muchas obras sociales y su lucha durante la Revolución de Abril. Pues en septiembre vamos a ver otra visión un poco diferente de Ada Balcázar.
sobre erotismo en su obra, a cargo de María Isabel Martínez. Así que lo esperamos. Vamos a la foto, María.